Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es David Rubio, pertenezco a la Escuela de Ingeniería Eléctrica del Politécnico Santiago Marín y vengo a presentarles todo lo referente a los circuitos magnéticos. Circuito magnético ideal con excitación. Es un camino cerrado por un flujo magnético sin pérdida. Ventaja del modelo ideal. Simplicidad y análisis teórico. Limitaciones. No considera pérdidas por saturación ni dispersión. Constante magnética. Mide la capacidad del material para conducir el flujo magnético. Reluctancia. Es la oposición que ofrece un material al paso del flujo magnético, donde I es la longitud, μ la permeabilidad y A el área. Permanencia. Es el inverso de la reluctancia. Indica qué tan fácil es para el flujo pasar por un material. Inductancia es la capacidad de un objeto de almacenar energía en forma de campo magnético cuando circula una corriente por él. Autoinductancia. Fenómeno en que una variación de corriente en la bobina induce una tensión en la misma bobina de manera inversa. Flujo magnético. Mide la cantidad total de líneas de fuerza magnética que atraviesan una superficie. Entrehierro. Son espacios de aire en el circuito que aumentan la reluctancia y disminuyen el flujo, pero ayudan a controlar la saturación y mejoran la linealidad del circuito. Saturación en DC. Provoca una reducción en la eficiencia y puede causar sobrecalentamiento y fallos en máquinas eléctricas como generadores y motores. Remanencia en DC. Al cortar la corriente, el flujo es residual, permanece en el núcleo. Consecuencia, el núcleo se convierte en un imán temporal, crítico para relés y electroimanes. Saturación en AC. Se evita con diseño. La amplitud del flujo depende del voltaje y la frecuencia, no de la curva BH. Si se satura, la corriente se deforma pero no el flujo. Remanencia en AC. No se manifiesta. El flujo oscila simétricamente, más B menos B. El valor medio en el ciclo es cero. No hay magnetización. Flujo de dispersión. Es el flujo magnético que se escapa del núcleo de un transformador y no se une a todas las bobinas, causando pérdidas de energía, porción del flujo total que no se acopla completamente entre las bobinas, sino que se desvía y regresa por el aire. Reactancia de dispersión. Es una propiedad de un transformador que representa el efecto del flujo magnético de dispersión, el cual no concatena a todos los devanados. Imán permanente. Es un material que puede proporcionar un flujo magnético en un circuito sin necesidad de la fuerza magnetomotriz externa. Operan en el segundo cuadrante de la curva de histéresis, el cual representa el comportamiento magnético de un material cuando se retira el campo magnetizante y se aplica un campo en sentido opuesto. Estabilidad de imanes permanentes. Se refiere a su capacidad de mantener la magnetización frente a factores externos como el calor, campos magnéticos opuestos, vibraciones y el paso del tiempo. Energía del campo magnético. Es la energía almacenada debido a un campo magnético que puede generarse por el movimiento de cargas eléctricas. Esta energía se puede almacenar en bobinas y se manifiesta en forma de fuerzas de atracción o repulsión. Se utiliza en muchas tecnologías como motores, transformadores y generadores. Fuerza atractiva magnética histéresis. La fuerza atractiva surge porque la magnetización remanente permite al material interactuar magnéticamente con otro objeto, y la intensidad de esta fuerza depende de la forma del bucle de histéresis del material. Pérdidas por histéresis. Son una forma de pérdidas de energía que ocurre en materiales ferromagnéticos cuando se magnetizan y desmagnetizan rápidamente. Esta pérdida de energía se disipa en forma de calor debido a la fricción que se genera al alinear y desalinear los polos magnéticos del material con un campo magnético externo.
Pérdida por histéresis rotatoria. Ocurre en máquinas como los motores eléctricos cuando el campo magnético no solo alterna, sino que rota en el plano del núcleo del hierro. Corrientes de Foucault. Son corrientes parásitas o corrientes eléctricas inducidas que circulan en un conductor eléctrico cuando éste se expone a un campo magnético variable. Estas corrientes generan su propio campo magnético opuesto, lo que puede causar efectos como frenado, calentamiento o ser aprovechadas en aplicaciones como la detección de metales, frenos magnéticos y cocina de inducción. Pérdidas de Foucault. Son la energía disipada en forma de calor debido a las corrientes parásitas inducidas en un material conductor cuando se expone a un campo magnético variable. Estas pérdidas reducen la eficiencia en dispositivos como transformadores y motores y se minimizan construyendo los núcleos con láminas delgadas y aisladas entre sí. Pérdida total en núcleos magnéticos. Es la suma de las pérdidas por histéresis y la pérdida por corriente de Foucault, lo que nos lleva a una fórmula para calcularlo. Pérdida total es igual a la constante de A por la frecuencia más la constante de B por la frecuencia al cuadrado. Reducción de pérdidas totales en núcleos magnéticos. Para reducir las pérdidas totales en núcleos magnéticos, se deben minimizar las pérdidas por histéresis y las corrientes parásitas. Esto se logra utilizando materiales de baja coercitividad con aleaciones ferromagnéticas blandas para reducir la histéresis y empleando núcleos laminados delgados y con alta resistividad para minimizar las corrientes parásitas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.